Hola, bon dia, buenos días. Bueno, per Foment de Treball és un plaer tindre ja activitat presencial i tan potent com la que tenim avui. Tindre-ho de la mà d'ETL també és un plaer perquè són uns professionals que treballen molt encertadament i fer-ho també amb un tema com és el tema del creixement empresarial, que nosaltres considerem que és bàsic i una de les grans reformes estructurals que necessita el nostre país, perquè el creixement empresarial, la dimensió mitjana de l'empresa catalana, de l'empresa espanyola, és substancialment més baixa que la que té la mitja europea. I no us dic, Espanya deu estar al voltant de 4 i pico treballadors, a Europa està a 6 i a Alemanya està a 12. I això explica molt de l'element del creixement econòmic, de la major disponibilitat de nivell de benestar i també de la major possibilitat de poder gaudir d'un estat de benestar que compassi amb aquest gran creixement. Per tant, nosaltres, per Foment, el creixement empresarial, augmentar la dimensió mitjana, afavorir l'engrandiment de les petites i mitjanes empreses, per nosaltres és una opció no qualsevol, sinó una opció estratègica per fer progressar el nostre país. I per tant és un plaer poder disposar aquest matí d'un acte com aquest, en el que hi ha gent interessada, en el que segurament ens recordaven que després tindrem un petit refrigeri en el qual podran compartir, ja sigui amb els ponents o entre vostès mateixos, les diferents qüestions que sobre aquesta política de fusions i adquisicions poden fer-se des del plantejament pel qual han vingut vostès interessats en la sessió d'avui. I sense més preàmbul, dono la paraula a l'amic Bermúdez, que és el soci responsable d'ETL, i ho hem fet una mica a l'estil Julio Iglesias, si em permeten, perquè hem tingut un problema amb l'atril. Bueno, el faristol, en català. Moltes gràcies per la presentació. La veritat és que és un motiu d'orgull estar aquí avui amb tots vosaltres i tornar una miqueta a la normalitat, perquè això és símptoma de que les coses comencen a funcionar. Viendo estos ponentes me siento como Pochettino, ¿no? Tienes a Neymar, Messi y Mbappé. Muchas gracias por venir. Un placer el nivel de los ponentes de hoy. Gerard, gracias por convocar a estos cracks del mundo del M&A en España. A ver, yo tengo 4 notas, no os voy a aburrir mucho. Mirar, ETL a fecha de hoy es un despacho de servicios profesionales cuyo nombre, la abreviatura es de European Tax and Law, evidentemente con un significado puramente europeo. ¿Vale? Podemos presumir de que somos el primer despacho en asesoramiento de pequeñas y medianas empresas en Europa. Europa, Gerard, corrígeme si me equivoco, creo que hay 25 o 30 millones de pymes. Pues ETL en toda Europa asesora a 330.000 pymes. ¿Vale? Eso representa aproximadamente un 1,5% de las pymes de toda Europa. Bueno, es un dato significativo. Aquí en España, en solo 10 años, estamos asesorando a casi 25.000 empresas. Y si en España tenemos 3 millones de pymes, pues para que entendáis lo que es la dimensión de ETL en España. Nosotros somos un despacho de servicios profesionales focalizado en la pequeña y mediana empresa. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, yo cuando pensaba la charla que daros hoy, la presentación, pues ayer en el AVE me ayudó mucho porque fui con un cliente y me preguntaba, es un cliente de carpintería de aluminio, de toda la vida, que está creciendo, y me dice, oye, Juan, ¿en qué puedo invertir mi dinero? Porque he hablado con mi cuñado y mi cuñado me ha dicho que compra acciones de Iberia, que parece ser que ahora que con la crisis, las acciones de Iberia están baratas y si ahora parece que el tema remonta, pues Iberia puede ser las acciones que se puedan comprar. Y digo, hombre, pues tiene razón. Y me dice, pero claro, es que he hablado con mi mujer y mi mujer me dice que el oro en momentos de crisis suele ser un valor refugio. Y la verdad es que lo he estado mirando y sí, parece que el oro con esta situación en la que estamos actualmente de esta invasión, pues parece que el oro es un valor que está creciendo. Y digo, pues sí, tiene razón tu mujer también, la verdad es que parece una muy buena propuesta. Y dice, pero claro, he hablado con mi hijo mayor y me dice criptomonedas, porque las criptomonedas parece que también es una buena inversión y me lo estoy pensando. Y digo, pues sí, la verdad es que si analizas las criptomonedas, la evolución de la criptomoneda en los últimos años pues ha sido muy positiva. Y me dice, pero claro, es que me ha venido mi hijo pequeño que en metaverso, no sabía cómo se decía. Digo, pues sí, también parece que el metaverso puede ser una inversión. Al final, un poquito la conclusión que le cerré, digo, mira, ¿tú qué eres? Y digo, pues yo soy carpintero de aluminio, toda mi vida
he estado haciendo carpintería de aluminio y no me va mal, facturo 6 millones de euros, estoy en casi toda España, digo, pues tú mismo me estás diciendo en qué tienes que invertir. O sea, olvídate de todo aquello que no controles, olvídate de aquello que no dependa de ti, olvídate de todo aquello en lo que no puedas realmente controlar, supervisar y gestionar, porque todo lo demás son factores que tú no vas a poder controlar. Pues eso es un poquito el resumen de la charla de hoy, ¿no? Yo creo que evidentemente si algún cliente os pregunta en qué invertir, decirle sin ninguna duda, invierte en tu empresa o invierte en tu negocio o invierte en comprar competencia, porque como hacías en la presentación, en las empresas el tamaño importa, ¿no? Y yo creo que evidentemente detrás de la mayoría de las compraventas de sociedades que se hacen en España, lo que hay detrás es evidentemente una fusión y un volumen y un tamaño, ¿no? Esa fue mi recomendación a mi cliente y os invito a que también la hagáis, porque evidentemente si apreciáis al cliente, hoy en día mejor que invierta en su propio negocio o en cualquier otra propuesta que le puedan hacer. Solo en España, y ya concluyo, hay 12.800 pymes con un EBITDA entre 1 y 3 millones de euros. 12.800 pymes entre 1 y 3 millones de euros de EBITDA. No las conozco a todas, ni las tendremos a todas como clientes, pero os invito a que reflexionéis y cuando os van a hacer esta pregunta en qué invertir el dinero a vuestros clientes, evidentemente les planteéis que tiene 12.800 empresas en las que invertir. Nada más, paso la palabra a los sabios. Gracias por venir, gracias a todos por estar hoy aquí y desde luego nos encantaría que luego cuando concluyéramos la charla pues estuvierais en el café o en el refrigerio que hemos preparado. Gracias. Manolo, te cedo la palabra. Bueno, gracias Juan. Gracias a todos por vuestra asistencia. Para hacer un poco de introducción a qué hablará la mesa, primero tenemos a Manuel Calabria, que es socio de un despacho de TL, experto en Derecho Mercantil y experto en M&A también, que hablará un poco de perspectivas dentro del M&A de un ángulo legal y sobre todo los aspectos clave de las transacciones a nivel legal y tributario, ¿no? Luego Rosa Cañadas, presidenta de TREA Capital Partners, muchísima experiencia en financiación alternativa, que nos dará mirará atrás en el negocio de la financiación para pymes y también mirará hacia adelante, ¿no? Y luego tenemos a Nuno, que es miembro del Consejo de Administración de Grupo La Magnier, un grupo de Sevilla, de transporte y logística, que tiene la intención de multiplicar su tamaño en poco tiempo, como lo hace vía comprando otras compañías. Tanto Nuno como Rosa son usuarios de Dili, que es la última intervención que escucharéis, que al final somos un canalizador de inversión y de contacto para que las pymes puedan conectar más rápidamente con inversores utilizando tecnología, ¿no? Así que gracias a todos por estar aquí y Manuel, te dejo a ti. Buenos días a todos, muchas gracias a FUMEN y a ETL por invitarme y espero estar a la altura. Tengo 15 minutos, por lo que hablar de aspectos legales de M&A en 15 minutos es todo un reto. Voy a intentar explicar aquellos 3 aspectos que yo considero que son más importantes en operaciones de M&A desde un punto de vista legal. ¿Tenía una presentación? Vale. Os pongo primero unos datos. Me ha parecido interesante, para empezar, poner unos datos de cuál ha sido la situación de las operaciones de M&A en España en los 2 últimos años. Si veis, en el año 2020, que tuvimos un parón muy fuerte en operaciones de M&A en el segundo trimestre, todos sabemos por qué, marzo, junio 2020 sufrimos una pandemia y un parón económico y eso suspendió las operaciones, pero tuvimos un repunte muy fuerte, sobre todo en el cuarto trimestre. Aquí he puntualizado operaciones de private equity, es decir, de fondos de capital riesgo, representaron el 17% de todas las operaciones de M&A en nuestro país. Si vemos en el año 2021, la tendencia ha seguido hacia arriba, muchísimas más operaciones y ahora fijaros en este aspecto. El 41% de las operaciones han sido realizadas por fondos de private equity. Ahora, si analizamos a nivel mundial, veremos que nos hemos igualado a la media mundial. Es decir, el 41% de las operaciones de M&A realizadas en el mundo las hacen ya fondos de private equity, fondos de capital riesgo. Y he puesto un dato significativo. El mejor año de la historia en inversiones en M&A fue el 2007, justo antes de que cayera Lehman Brothers y de la crisis,
pues este año 2021 hemos superado con creces ese nivel. Por lo tanto, estamos en un momento excepcional en términos de inversión y de operaciones de M&A. ¿Por qué? Bueno, yo creo que somos todos conscientes de que hemos vivido una época de tipos cero y por lo tanto el dinero era muy barato. Eso ha permitido a los fondos de private equity, sobre todo, captar mucho dinero y canalizarlo a través de inversiones. También hemos tenido una necesidad de crecimiento de las grandes corporaciones. El mundo cada vez es más global y por lo tanto han tenido la necesidad de crecer inorgánicamente. Y por último, sí que hemos visto que hay determinados sectores, energético, tecnológico, financiero, donde hay mucho dinamismo y mucho movimiento empresarial. En el mercado de pymes, ¿por qué hay tanta inversión? Pues lo ha dicho Juan hace un momento, creo que hay una necesidad de ganar tamaño y por lo tanto eso hace que muchas empresas que antes no veían al socio inversor, sino que acudían pues, al mercado tradicional bancario o socios de su cercanía social, pues están acudiendo a los fondos de capital de private equity a los efectos de poder ganar tamaño y poder crecer, aprovechar oportunidades, sinergias y sobre todo estamos viendo la necesidad de la transformación digital y de la internalización sobre todo de las empresas españolas. Yo creo que esto es un poco un análisis muy sucinto y de cómo está el mercado actualmente. Nosotros, como abogados especialistas en M&A, pues asesoramos tanto a compradores como a vendedores en operaciones de M&A. ¿Qué vemos nosotros desde el punto de vista cuando nos vienen los clientes al despacho y nos dicen, oye, que quiero comprar una empresa o mira, que me ha llegado una oferta o que están interesados en comprarme porque asesoramos tanto a posición compradora como a posición vendedora? Bueno, yo os he puesto aquí encima de la mesa unos aspectos que creo que hay que tener en cuenta. Siempre les digo a los clientes, realmente lo que tenéis que analizar es qué necesidad y qué conveniencia tenéis de hacer la operación, porque os va a cambiar para siempre esta operación. No es nada fácil, incluso en posición compradora, comprar una empresa y luego integrarla, diferentes culturas, diferentes formas de hacer. No es nada fácil. Hay que dedicarle una serie de recursos enormes y, por lo tanto, hay que manejar muy bien las expectativas. Luego, Gerard creo que tiene un proyecto muy interesante. Al despacho nos vienen muchos clientes con esa voluntad de crecer y dicen, oye, ¿cómo encuentro yo? ¿Cómo canalizo para buscar en el mercado de pymes, que es mucho más difícil, ¿no? Porque todos conocemos las grandes empresas, ¿no? Que contratan bancos de inversión y estos hacen todo ese trabajo, pero ¿cómo las pymes alcanzan ese mercado? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, hay un aspecto que yo siempre valoro como muy relevante, que es la gestión de expectativas. ¿Cuánto vale mi empresa? Que mucha gente tiene unas expectativas a veces pues, o muy altas o muy bajas y eso es importante. Y luego en los procesos nosotros vemos mucho que no ha habido una planificación previa de cuántos medios materiales, humanos y financieros vamos a tener que poner encima de la mesa para llevar a cabo una operación de M&A. No son pocos. Por lo tanto, yo creo que son aspectos que las pymes deben tener en cuenta antes de lanzarse un proceso de este tipo. Otro tema que nosotros vemos mucho en el despacho es pues, que en el mercado de pymes falta mucha cultura corporativa. Es decir, estamos hablando de empresarios que muchos de ellos se han hecho a sí mismos y que no están familiarizados con este tipo de operaciones. Y por lo tanto, hay una labor muy importante de explicarles cuáles son las prácticas de mercado, cuáles son los documentos contractuales a los que se van a ver sometidos, cómo se gestiona una negociación. Es muy importante la confidencialidad de la operación. Esto hay mucha gente que es muy sensible al tema de la confidencialidad. A alguien que va a ser comprado, pues no le hace gracia que en su sector se sepa que va a ser comprado. Y nosotros vemos esencial contar con asesores financieros y legales. Lo vemos muy relevante. Como decía Gerard, yo soy abogado y os voy a explicar un poquito los 3 aspectos que vemos más relevantes desde el punto de vista legal. Como siempre, el proceso de due diligence. En toda operación de M&A hay una asimetría entre la posición del comprador y la posición del vendedor. El vendedor sabe cómo es su casa y el comprador no lo sabe. Por lo tanto, va a tener que hacer una due diligence para hacer una foto de qué es lo que está comprando.
Aquí es muy importante que el vendedor actúe de buena fe y suministre toda la información. Nosotros seguimos viendo, no, esto no lo quiero entregar, esto no lo quiero enseñar, es que estos son mis vergüenzas, ¿qué va a pensar? Oye, solo quiere hacer una foto. A partir de aquí la operación saldrá o no saldrá, lo que no podemos es engañarle. Y luego es muy importante, y estamos viendo un cambio en la tendencia del mercado, es si todo lo que haya salido en la due diligence, todos los pasivos o contingencias que aparezcan en la due diligence, luego van a ser exonerativos de responsabilidad del vendedor o no. Históricamente la due diligence no liberaba la responsabilidad del vendedor y cada vez más se está imponiendo de que aquellas contingencias o pasivos que han sido revelados en la due diligence ya afectan a precio y por lo tanto no computarán a efectos de responsabilidad del vendedor una vez suscrito el SPA. Aquí os pongo un ejemplo, precio. Cada vez vemos más el sistema Locked Box, se está aplicando el sistema Locked Box, es que hacemos una foto a la fecha de la due diligence y esa foto el vendedor nos va a garantizar al comprador que es la que se va a encontrar a la fecha de cierre, que siempre es en un momento posterior. Por lo tanto, ambas partes se garantizan que esto es lo que me vas a entregar a la fecha de cierre y si hay algunas salidas de caja no permitidas, pues el comprador se lo podrá reclamar al vendedor. Estamos viendo una tendencia hasta este sistema de Locked Box. Y luego también hemos visto que tras la pandemia, en los años 2020-2021, cada vez vamos más a precios aplazados, no te lo voy a pagar todo en el momento del cierre, sino que vamos a ver momentos posteriores y no solo eso, sí que vamos a configurar sistemas de ajuste o earn out, es decir, veremos dependiendo de cómo evolucione la empresa en el futuro, una vez la he comprado, veremos si qué precio te acabo pagando dependiendo de cómo evolucione. O sea, cada vez vamos más a modelos de precio variable. Os hago mención a la cláusula MAC, Material Adverse Change. Esto se ha puesto de moda con la pandemia, es decir, ¿qué pasa si entre la firma del SPA, o sea, el signing y el closing, es decir, el momento en el que yo adquiero la empresa, pasa algo? ¿Me puedo salir de la operación? ¿No me puedo salir de la operación? Esto en los países anglosajones, que como sabéis no tienen código civil, no tienen regulado la fuerza mayor, pues lo tienen que regular todo contractualmente. Bueno, nosotros la pandemia nos puso encima de la mesa qué pasa si vuelve a haber un cierre, si el empresario tiene que cerrar la empresa en el medio en el que hemos firmado un SPA pero aún no hemos comprado la empresa, si tiene que cerrar la empresa, mandar a todos los trabajadores a un ERTE, ¿cómo afecta esto al comprador? Si tiene la capacidad de salirse de la operación o no, ¿no? Yo creo que la pandemia puso encima de la mesa estas posibles situaciones. Y por último, os quiero hacer referencia a las famosas cláusulas de manifestaciones y garantías, ¿no? Que regulan la responsabilidad del vendedor tras la compraventa por pasivos y o contingencias que pudieran aparecer en la compañía. Hemos visto una reducción del plazo de responsabilidad, estaba en torno a 24 meses, estamos bajando a 18 meses. Sí que puntualizo, es práctica de mercado que por contingencias fiscales, laborales y de la seguridad social nos vamos al plazo de prescripción de 4 años. Esto sería para todas las demás. También estamos viendo una limitación de la responsabilidad en cuanto al precio, es decir, los vendedores cada vez les cuesta más asumir que responderán hasta el tope del precio pagado por el comprador, estamos bajándolo. Tipos de garantías, aquí pues hay un poco de todos, vemos contratos en escrow, depósito bancario, avales, etcétera, etcétera. Y por último sí que vemos una tendencia al alza de los seguros de manifestaciones y garantías, algo que en España hace pocos años era prácticamente inexistente, pues están cogiendo una posición en el mercado. Es decir, contratamos a una compañía de seguros que nos asegure este riesgo y esto el comprador pues tiene la tranquilidad de, oye, si aparece alguna contingencia, el beneficiario de la póliza soy yo y lo va a pagar una compañía de seguros. Yo simplemente decir que no son baratas, son pólizas caras y las compañías para volúmenes bajos de, digamos, de compraventa por debajo de, no me atrevería a decir una cifra, 1 millón, 2 millones, es difícil encontrar alguna compañía que asegure estos riesgos. Tenemos que hablar ya de un volumen un poquito más alto. Y por último, no sé qué ha pasado.
por último, sí que quería hacer mención a un poquito qué estamos viendo a nivel de private equity en pymes, que creo que es importante, ¿no? Como os decía, el mercado ha evolucionado, ya representan el 40% de las operaciones y es importante tener en cuenta que podemos tener un socio inversor que nos aporte ese capital que necesito para crecer, para internacionalizarme. Lo que pasa es que tendremos que aprender a convivir con ese socio que tiene otras necesidades a las mías. Aquí sí que vemos un poco suelo a nivel de precio. Hay determinadas pymes que van a quedar fuera de ese mercado porque no tienen volumen suficiente, es decir, el private equity necesita un determinado volumen. Yo me atrevería a hablar de 5 millones de la operación, por debajo es difícil. A lo mejor deuda sí, pero equity ya lo veo más difícil. Hay que aprender a convivir, que el socio private equity tiene una salida, no es indefinido, es una inversión temporal, hacen inversiones temporales, por lo tanto vamos a tener que pactar cláusulas de salida que permitan al private equity seguir su camino natural, que es invertir, rentabilizar y generar la plusvalía. Es una forma de trabajar. Yo creo que es una buena alternativa a explorar para las pymes al mercado tradicional bancario o otros socios industriales. Es un buen trampolín para la internacionalización y creo que ese noviazgo con el private equity creo que puede ayudar a nuestras pymes a alcanzar cierta cultura de gobierno corporativo que hoy en día brilla por su ausencia. Y bueno, esto era un poco en estos 10-15 minutos que tenía un pequeño resumen de los aspectos legales más relevantes. Perfecto, gracias Manuel. Y ahora creo que Rosa complementará esta visión legal con la visión más financiera. Sí, hola, ¿qué hay? Buenos días. Sí, a mí me gustaría hacer un update un poco de lo que está pasando con las pymes y de cuál está siendo este cambio de mentalidad del que tú hablabas antes, ¿no? Primero, yo creo que hay 5 prioridades, 4 que se cumplirán con la quinta en los próximos años. Voy a hablar más, voy a focalizar más sobre la empresa familiar, que a fin de cuentas es el 85% de las empresas con asalariados, ¿no? Y que son las que están haciendo más el objetivo ahora de todos estos fondos que tú comentabas. Entonces, bueno, uno es, necesitan mejorar sus capacidades digitales, ¿no? Aumentar el uso de nuevas tecnologías, y el kit digital creo que no será suficiente. Tiene que expandirse a nuevos mercados y segmentos de cliente. Estamos viendo que normalmente estas empresas, muchas de ellas son monoproducto, por lo tanto necesitan diversificar. Y introducir, como decía, introducir nuevos productos y servicios. Y todo esto se puede conseguir a través de fusiones y adquisiciones. Como decíamos al principio, el tamaño sí importa en este caso, ¿no? Y por lo tanto necesitamos más tamaños para ser más resistente. Estamos viendo que el middle market español es un 33% inferior a lo que se tiene en otros países europeos. Aquí estamos, creo que es un 0,6% y Alemania es un 2,4% del total de las empresas. Y lo que sí que hemos visto es que a mayor tamaño, menos impacto durante las crisis. Y Alemania pues, ha sufrido menos el desempleo durante esta pandemia gracias al tamaño de sus empresas, ¿no? Y hay otra cosa que no hemos hablado, pero que creo que esto necesitaría una sesión entera, que es el tema de las barreras regulatorias que pueden tener las empresas aquí en España, ¿no? Que son fiscales, contables, laborales, financieras, que de alguna forma incentivan a seguir siendo pequeñas, ¿no? Y creo que esto es algo que en algún momento también habría que plantear. Sí, la pandemia ha hecho que estas empresas familiares cambien la mentalidad y vayan a ver que necesitan buscar socios estratégicos, pero para tomar posiciones en el mercado. Y también hemos visto que hay empresarios que después de estos 2 duros años que han estado protegiendo el negocio dicen, bueno, igual llega el momento de poder tener un socio inversor que me permita relajarme un poco y permita este crecimiento que necesito, ¿no? Y bueno, que le aporte estas energías renovadas y que para una nueva etapa de desarrollo.
Y también lo que hemos visto es que hay una apertura, una nueva apertura corporativa de las empresas, ¿no? Las empresas familiares sabéis que son conservadoras y muy recelosas de la entrada de un socio financiero porque tienen mucho miedo a perder el control, ¿no? Pero ahora se está viendo muchos casos en los cuales el socio fundador se queda dentro del accionariado y disfruta de alguna forma de este viaje, ¿no? Acompañado ya con un socio financiero. También, y esto es algo que has comentado tú, que es que, claro, el coronavirus que nos ha afectado a todos ha tenido impactos muy negativos en negocios muy sanos, como podía ser la restauración, la hostelería, el retail, y ha habido unas subidas imprevisibles, ¿no? De productos sanitarios o alimentación. Y esto ha hecho que la fijación de precio haya sido muy complicada, porque han habido precios muy altos, pero también muy difícil de identificar porque no se sabe qué proyección van a tener estas empresas dentro de un tiempo, ¿no? Y otra de las cosas que ha sido de la pandemia ha sido un factor detonante en el relevo generacional. Es decir, donde la reflexión de los empresarios ha sido, a ver, si no tengo relevo, por lo menos capitalizo el esfuerzo de toda una vida, ¿no? A través de la venta de esta empresa. Y una cosa que hemos visto, y que no sé si seguirá siendo así, es que el poder de atracción no lo ha tenido el inversor, lo ha tenido el empresario. Y esto ha sido un cambio importante, ¿eh? Pero bueno, efectivamente se vislumbran algunas nubes en este sentido, ¿no? Y otro tema es que, como tú decías, el empresario tiene una idea de cuánto puede valer su empresa. Y además ahora se está basando y mirando en operaciones que se han hecho. Pero claro, que no tienen nada que ver con el contexto en el cual está su empresa. Por lo que ahora la fijación de precio va a ser muy difícil porque el empresario no va a estar contento con esa fijación de precio que ya no va a poder ser tan alta como ha sido hasta ahora. Y bueno, lo que está claro es que las fusiones y adquisiciones están teniendo un rol importante en todo lo que es la transformación de los modelos de negocios que necesita la empresa. Y también pueden ser y pueden ayudar mucho en esta transformación digital que tanto necesitan. Pero claro, para crecer, para comprar, para internacionalizarse, se necesita financiación. Y en España, hasta ahora, había una gran dependencia hacia la financiación bancaria, ¿vale? Pero se han dado cuenta que la financiación bancaria no está siendo la solución, porque nosotros no hemos ido hacia esa tendencia que el Banco Central Europeo pedía, que es que una estructura de financiación mucho más diversificada puede hacer que la empresa sea más resistente, sobre todo a perturbaciones que puedan afectar el sistema bancario, ¿no? Y estamos viendo que, bueno, en países mucho más avanzados que nosotros en financiación alternativa, como Estados Unidos, la financiación empresarial alternativa es un 80% y 20% financiación tradicional, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto y nos hemos dado cuenta que con la concentración bancaria ha habido enormes consecuencias para la financiación de las pymes, que ya no tenían un poder de negociación tan fuerte con los bancos. Y bueno, pues la vía ha sido la financiación alternativa. Es una nueva vía que todavía es incipiente, pero en ello también ha habido muchos cambios. Y uno de ellos, y creo que es muy importante, es que hemos ido hacia una mayor colaboración entre estos dos tipos de financiación. Antes era como una competencia o bancaria o alternativa. Y esto ya ha desaparecido, ya no hay esta confrontación, ¿eh? Es decir, el crédito y la financiación bancaria no va a desaparecer, pero sí que se va a complementar con financiación alternativa. Y aquí entran, bueno, los fondos de deuda y los fondos de private equity, que son los que están últimamente haciendo que se mueva tanto, ¿no? Este mercado de fusiones y adquisiciones. Hemos visto que los fondos de deuda han crecido estos últimos años de una forma vertiginosa en España,
Hemos visto igualmente que el crédito bancario no se suprime, pero que los fondos de deuda están ganando cuotas de mercado. Eso sí, salimos de niveles muy bajos. Y que cada vez compañías familiares y pymes con EBITDA de entre 3 y 15 millones empiezan a utilizar el direct lending, ¿no? Y el año pasado se realizaron un número significativo de transacciones con participación de direct lending. Bueno, y en Europa el 71% de fusiones y adquisiciones, de las operaciones de direct lending tuvieron como objetivo la financiación de una adquisición. Estamos viendo que son niveles muy altos. Y vemos nosotros en TREA, tenemos 3 fondos de deuda, hemos sido uno de los pioneros en el lanzamiento de fondos de deuda, y lo que estamos viendo es que efectivamente son sectores muy diversos. La finalidad en casi el 45% es de la compra de un competidor, crecimiento de un competidor e internacionalización. Esto es lo que últimamente. Y como tú hablabas, también otro de los protagonistas de las fusiones y adquisiciones de estos últimos años es el private equity, ¿no? Y ahí ha habido un cambio también a nivel del tipo de operaciones que el private equity hacía hasta ahora, que no eran operaciones mucho más importantes, y ahora se están dirigiendo a un segmento de empresas familiares. Y también lo que vemos que hasta ahora este grupo de los fondos de private equity no eran considerados como posibles compradores de las empresas, no lo veían como posible y no iban a buscarlo. Y aquí también ha habido un cambio en la tendencia, ¿no? Y estamos viendo una constante aparición de nuevos actores de private equity. Y evidentemente España es un país muy atractivo, dado que nuestro tejido empresarial pues, está constituido por pymes, ¿no? Según datos, bueno, tú ya has dado datos también, pero sí, el crecimiento entre 2015 y 2020 ha sido increíble. Ya ha habido en torno a 3.293 empresas con operaciones de private equity, de las cuales 90% eran pymes, lo que es... Y esto es un poco lo que ha cambiado últimamente. Y la principal fuente de operaciones se encuentra en empresas familiares sin un plan de sucesión, que es un porcentaje importante. Ya has hablado de lo que pasó con, no voy a hablar del récord que hubo de operaciones de fusiones y adquisiciones, porque tú ya lo has comentado. Pero sí me gustaría terminar hablando de las amenazas, ¿no? de lo que nos viene. Sí, y me gustaría destacar cuatro relacionadas con la coyuntura económica, que es evidentemente la elevada inflación, los problemas de cadenas de suministro, los tipos de interés y el coste de energía, y evidentemente aquí hay que añadir dos. Uno, los impactos derivados del conflicto Ucrania-Rusa, que no sabemos todavía cuáles son, pero vamos a tener. Y también lo que comentaba al principio es uno relativo al precio de las operaciones, que se han visto precios muy, muy altos últimamente. Claro, los tipos de interés van a amenazar las palancas claves de rentabilidad de los fondos, y el resultado de las participadas, el múltiplo de las compraventa, por lo que los fondos de inversión van a tener que revisar un poco estas estrategias, ¿no? Han comprado a precios muy altos y vamos a ver si van a poder vender multiplicando. Por lo tanto, bueno, hay que ir viendo cómo evolucionan todos estos datos. Y yo me paro aquí. Perfecto, gracias Rosa. Y ahora creo que Nuno hablará desde un ángulo más industrial, porque al final en el mundo inversor no solo hay financieros o financiación alternativa, sino también hay estratégicos o industriales que aseguran el relevo generacional que se están hablando, comprando e integrando dentro de un proyecto mucho más grande y que les permite diversificar. Y aquí en este aspecto la Magnier está haciendo una labor magnífica y tenemos a Nuno para que contarlo un poco. Gracias, Gerard. Bueno, yo también quiero sumarme a las gracias a Foment, a la invitación
a Gerard. Ahora terminaré hablando un poco de Gerard desde la óptica de inversor. Y quiero sobre todo también dar gracias al Consejo del Grupo La Magnier, de la posibilidad y la confianza que deposita en mí para poder estar aquí representando a la empresa y hablar un poco de todo lo que hemos logrado estos años. Yo tenía dos slides que compartir. Yo voy a hablar un poquito de La Magnier y luego hablaré un poco del contexto de la reunión, pero para que sepáis lo que es el Grupo La Magnier, pues es una empresa centenaria que tiene una particularidad que siempre me gusta nombrar, que es que sobre los 70, uno de sus directivos hace un MBO al accionariado y yo creo que desde ahí ya empezó un poco la vocación de estar abierto como una empresa familiar a operaciones corporativas. Don Francisco Herrero León, que es el presidente de nuestro consejo, también el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, pues bueno, tuvo esta vocación y de ahí pues impulsó pues lo que es la historia del Grupo La Magnier. Nosotros, para que tengáis así una visión del grupo, pues somos una serie de empresas. Todo esto pues se fue haciendo también a base de operaciones societarias. Hemos centrado los últimos años de nuestra actividad en desplegar lo que consideramos que es nuestro ADN. Me ha gustado, Rosa, pues lo que has hablado de toda la parte de digitalización, desde el punto de vista de la empresa. Nosotros dentro de nuestro ADN tenemos tres palancas claras, una que llamamos el rumbo DIC, que es la digitalización, la internacionalización y la consolidación. Y esto sale de una operación corporativa quizás fracasada que hicimos en los años 2000, 2004, donde aprendimos pues, que quizás lo que teníamos que hacer era replegar y ser muy verticales en nuestro ADN, nuestra cultura dentro de la empresa, para alcanzar realmente un sentido, un vivir, un alma dentro de la empresa. Esto con la digitalización lo hemos implementado. Yo creo que hoy somos un grupo súper que busca la excelencia operativa. Hemos automatizado, tenemos robots en muchas de nuestras operaciones que nos ayudan a ser los más rápidos. Tenemos muy claro que tenemos que ser súper flexibles en todas las soluciones transitarias que ofrecemos a nuestros clientes. No me voy a centrar en el sector, que tiene también muchos retos por sí solo, pero que nuestra preocupación después quizás de este fracaso de integración fue entender muy bien en qué somos buenos. Y eso pues nos ayudó mucho, ¿no? Luego, otra vertiente que le dimos mucha importancia es, no se trata solo de trabajar en España. Nosotros somos un negocio de orígenes y destinos, pues nos llega tráfico de muchos sitios. Tenemos que ser muy internacionales, ¿no? Y con esto crecimos mucho con nuestros clientes, tenemos clientes muy importantes que nos han permitido estar, ahora os enseñaré, en muchos países, ¿no? Y por último, la consolidación fue algo que el equipo, somos cerca de 100 personas, el equipo lo ha entendido muy bien, lo hemos sabido también dar un mensaje muy claro de cómo hacemos las operaciones, qué tipo de rentabilidad queremos tener en ellas, cómo tratamos el cliente, una orientación al cliente muy clara, que esto nos ha ayudado pues, a hacerlo, digamos, a hacer bien o saber en qué somos buenos, ¿no? Que a veces es muy difícil en la empresa hablar de lo que somos buenos, ¿no? Esto pues, nos ha permitido, pues, al día de hoy, somos un grupo con una presencia internacional, somos globales, tenemos oficinas propias en varios países y, bueno, y tenemos pues, aquí un poco las métricas de nuestros movimientos, ¿no? Nosotros hoy, y por eso creo que estoy invitado por Gerard, nosotros tenemos hoy una vocación de crecimiento importante. Creemos que debemos consolidar nuestra posición a través de una concentración en determinados aspectos de nuestro negocio y llevamos tiempo pues, buscando posiciones que sean interesantes para el grupo. Comparto el diagnóstico. Nosotros estamos buscando empresas de relevo generacional, donde pues, creemos que sabemos integrar muy bien las culturas de las empresas. Creemos que también ahí pues, podemos
las sinergias pueden ser más evidentes y puede haber intereses compartidos. Estamos totalmente en este modelo de earn-out. Creemos un soft landing, o sea, un aterrizaje suave, y estamos pues, en esta posición, ¿no? Esa es la modalidad de nuestro inversor. También nos estamos encontrando otras situaciones pues, que creo que también me gustaría compartir a nivel de la PYME, donde el que está buscando financiación pues quizás es una dificultad en la gestión o ha tenido alguna situación más compleja y trata de buscar pues, no solo en financiaciones alternativas, pues en un socio industrial que intente resolver pues, quizás algunas debilidades internas. Ahí hemos intentado varias veces hacer ese tipo de operación y nos cuesta. Nos cuesta por la cultura corporativa del actual empresario que quiere vender y pues nosotros ya por la dimensión que tenemos pues tratamos de hacerlo lo más rápido, lo más limpio y a veces la creatividad en la PYME es tan amplia que nos cuesta pues entrar. Y dentro de este proceso como inversor, pues yo creo que Dile, que ahora Gerard nos explicará, y también compartiendo el comentario de Manuel, a nosotros quizás las oportunidades que nos llegaban pues venían con algún sesgo, ¿no? El sesgo por la oferta que nos daba el despacho con quien trabajábamos y nos veíamos pues a veces un poco limitados a nivel de lo que podía haber en el mercado. Yo quiero compartir que Dile lo veo como una gran oportunidad en el sentido que nos aporta pues esta visión más amplia por lo que llega. Como inversor pues lo que queremos es ver todo lo que pueda haber que puede ser interesante para nosotros, ¿no? Y este canal pues nos parece súper interesante porque nos llega una información con un volumen que no nos había llegado antes y todavía está por empezar, ¿no? O sea, y yo creo que esto es, desde el punto de vista inversor, pues es lo que quiere ver, qué es lo que hay, qué es donde podemos capitalizar, donde podemos aportar y generar valor. Y poco más. O sea, yo podía hablar horas sobre el Grupo Lamaner, pero sobre el foco de esta presentación y desde una perspectiva de inversor, yo creo que el diagnóstico está muy claro. Nosotros estamos ahí y con muchas ganas pues, en este momento de hacer operaciones, viendo esos riesgos que comentas, Rosa, pero también entendemos que es un momento de concentrar y aquellos pues, que se han hecho los deberes y nosotros creemos que hemos hecho los deberes a la posición que tenemos hoy por estas tres cosas que os he dicho. Somos digitales, internacionales y estamos muy consolidados y creemos ahora pues, que tenemos esta oportunidad a través de nuestro capital pues, de apostar por este crecimiento, ¿no? Pues gracias. Perfecto, gracias Nuno y gracias por la mención que has hecho a Dili. Yo también tenía una presentación, pero bueno, básicamente para daros un poco de contexto, habéis escuchado Dili. ¿Cuál es el nacimiento de Dili y el por qué, ¿no? Trabajábamos el equipo en banca de inversión, en Arcano Partners en Madrid. Pues para mí, obviamente, fue mi casa y es el banco de referencia y líder en M&A Middle Market. Middle Market se entiende como operaciones, o por lo menos lo entendíamos en Arcano, operaciones que estaban en torno a por encima de 60-70 millones de facturación, pero para mí el Middle Market, y por eso Dili, está por debajo de todo eso, ¿no? El germen de Dili nace cuando ciertas pymes se acercan al banco y son pymes de entre 8 y 37 millones de facturación y siempre, pues, después de las reuniones me decían, oye, son muy interesantes, representan a muchos trabajadores, generan rentabilidad, pero son muy pequeñas, no pueden pagar nuestro fee mínimo. Pero por el otro lado, estaba en reuniones con inversores que habían comprado una empresa de aceitunas en Grecia. Querían crecerla con pequeñas adquisiciones. Nosotros no teníamos ni idea de qué compañías de aceitunas estaban a la venta. Entonces, la búsqueda de potencialmente empresas de aceitunas que cumplan esos targets de inversión era totalmente manual. Y no tenías la certeza de si esta o este socio, este empresario, podría estar abierto a una operación corporativa, ¿no? Eso a mí me causó realmente curiosidad. Me apunté pues, a realizar un Amazon para compraventa de compañías pequeñas y medianas. Y luego
Personalmente tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, a Nueva York, al equipo de estrategia de una tecnológica. Ahí se pasan tres cosas, ¿no? Me doy cuenta que la tecnología pues, puede permitir conectar estos dos mundos que nos están conectando. La segunda cosa es que nos compra AON, una empresa cotizada, y tenemos que hacer una operación desde el otro lado de la mesa y la posterior integración. Y la tercera es el COVID. El COVID yo lo he pasado 2 veces y es una desgracia para todos, pero también es una oportunidad. Si sabes leer entre líneas y ver en el caos luz, pues hay oportunidades y se pueden hacer cosas, ¿no? Y el COVID es una oportunidad en este sentido para el M&A porque realmente cambia un paradigma, ¿no? Igual que muchos de nosotros en el 2000-2005 empezamos a comprar libros por internet, ahora se pueden comprar hasta furgonetas por internet en Estados Unidos. Yo compro la compra por internet, no voy al súper, pues también se pueden conectar y comprar empresas por internet, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Hay herramientas digitales que te permiten ver los índices de búsqueda de inversores como pueden ser Nuno o Rosa, comprar compañías en determinados sectores, no hay respuesta. Y os pongo Nuno y Rosa que están en Barcelona, pero tenemos casos en la plataforma de inversores latinoamericanos, inversores de Estados Unidos, de Austria, que buscan comprar en España. ¿Qué encuentran? No encuentran nada más que Dili. O sea, hablaban de... o sea, no hay nada más parecido a un mercado para pymes ahora mismo que Dili, ¿no? Y ahí por eso decimos que somos la evolución natural al M&A, ¿no? Tenemos el objetivo de digitalizar hasta un 85% del proceso de compraventa. El restante es ir al notario. De momento el notario no puede ser digital, pero llegará. Ayer lo hablaba con el equipo y me decían que con blockchain y demás se pueden asegurar smart contracts, la parte de las firmas de compraventas. Llegaremos a ello, ¿no? Pero antes tenemos que ir construyendo como los bloques pequeños para poder construir todo esto, ¿no? Y esto es un poco el contexto que quería hacer, porque si no es Dili, pero ¿de dónde sale Dili? Pues ahora ya más o menos lo sabéis, ¿no? ¿Cómo ayudamos nosotros al 90% del tejido empresarial europeo? Que encima son el 75% de los trabajos. O sea, a mí lo que me sorprendía es que por debajo de 70 millones de facturación están casi todas las compañías. O sea, lo que es raro es las noticias que leemos cada día en los periódicos, es el 1%, digamos. Pero el grueso, como se dice en el mundo de startup, el blue ocean de la oportunidad, el océano, está las pymes. Y entonces hemos hecho un vídeo que es bueno, muy visual, que no sé si se puede poner al play. Es 1 minuto, ¿eh? Solo. No. O quizás ha roto el link. Sí, yo no controlo. Plantear el futuro de tu empresa. Plantear el futuro de tu empresa puede ser muy complicado. Relanzar tu negocio, dejarlo en buenas manos o reestructurarlo. Nunca ha habido tanto dinero para que inviertan en tu empresa. En los últimos años, el capital disponible de los inversores ha crecido un 700% y ahora mismo se encuentra en máximos históricos. ¿Sabes dónde beneficiarte de estas oportunidades? Te presentamos Dili, la primera plataforma enfocada a simplificar la compraventa de empresas, ayudando a que pymes e inversores encuentren la propuesta idónea. Regístrate en nuestra plataforma. Rellena los datos de tu empresa. Y así de fácil formarás parte de nuestra plataforma de empresarios e inversores. Más de 50 inversores se registran cada mes en Dili. Solo tienes que esperar a que lleguen ofertas a tu bandeja de entrada y en un tiempo récord harás match con tu mejor inversor. Relájate y deja que Dili lo haga por ti. ¿Listo para recibir ofertas? Únete a Dili.
Bueno, matizar que esto de los 50 cada mes, la semana pasada o hace 2, creo que de lunes a miércoles recibimos 59 inversores. O sea que depende del mes, pues son más de 50. Y ahí, si volvemos a la presentación. Bueno, al final hay diferentes factores que favorecen el lanzamiento de Dili, tanto personales a nivel del equipo que crea Dili, como profesionales, como de mercado, ¿no? Empezando por una cosa que se ha dicho por los 3 ponentes, que es que las pymes son el grueso de la economía a nivel europeo, o sea, 90% son pymes. Siguiendo porque el dry powder, que es un tecnicismo que básicamente traducido se llama la pólvora seca, que es el capital disponible de los fondos, es decir, un fondo levanta un dinero el que no ha invertido y que por lo tanto tiene en cuenta o como committed, es el disponible, ¿no? Esto está en máximos históricos. Tercero, el M&A, como habéis visto por la Magnier y por TREA, es clave para el crecimiento de las pymes. Lo que falta es un conocimiento del sector, del procedimiento, y por eso también nosotros, aparte de la función que hacemos de conectar y de canalizar esta inversión, hacemos una función divulgativa. Enseñamos a la pyme a qué tipo de inversores hay. No le prometemos el oro y el moro, como también se han referido aquí, sino es, oye, ponte en mercado, primero ver si hay interés, y si hay interés, a ver qué ofertas te dicen, ¿no? Entonces, el M&A es clave, y al final del día esa era una industria que nadie había tocado. Todo pasa por Excel, por llamadas, por emails, cuando realmente pues, se puede automatizar y agilizar mucho con la tecnología, ¿no? Las innovaciones todas suceden primero en lo que es el B2C, directamente. En el sector financiero lo primero que fue los pagos entre particulares, Bizum, Verses y demás, microcréditos, pues tickets pequeños, y cuando la gente está familiarizada a nivel financiero de que pues, puede utilizar de forma segura la tecnología, pues es cuando la innovación empieza a suceder en el B2B, que es entre empresas, entre negocios, ¿no? Y por tanto, ahí veíamos que era una oportunidad para poder hacer algo. Ahora salimos a mercado en octubre del 2021, o sea, hace 5 o 6 meses, y ahora mismo hay más de 1.500 pymes interesadas de todos los sectores. Esto es un poco una radiografía que hemos hecho en el equipo, por donde vemos más actividad por comunidad y por sector, ¿no? Al final es una radiografía de España. ¿Qué sectores hay en España que tengan alta actividad? Pues el sector de servicios, obvio, somos un país de servicios. Consumo, hay mucha alimentación, fabrican productores de alcaparras, productores de tomates, distribuidores de pescados, etcétera, que están en la plataforma. A nivel de servicios, pues tenemos concesionarios de coches, tenemos gente que hace reciclaje de chips de impresoras y muchos otros, ¿no? Y luego a nivel industrial, depende de la zona de España, pues hay mucha empresa industrial que también se encuentra en el momento este de relevo generacional. Hace poco leía un tuit que decía que la gran transferencia de patrimonio de los próximos 10 años va a ser la transferencia de los baby boomers a la siguiente generación. ¿Qué pasa? Que la siguiente generación que está trabajando en otros sitios. Por tanto, hay que asegurar ese tejido productivo que queda en buenas manos. El wealth o el patrimonio no vendrá de, como decía Juan, yo creo, del metaverso, bitcoins, etcétera. El wealth y el patrimonio está en las pymes, que son lo que pues, nos emplea a todos, eso es lo que genera empleo y eso es lo que genera beneficios al Estado por los impuestos altos que pone, etcétera, ¿no? A nivel de inversores, ahora mismo tenemos más de 500 y entre ellos y las pymes han hecho más de 350 match. Es un poco la evolución como hemos ido evolucionando en acumulado mes a mes. A nivel de inversores, la verdad que no hemos invertido un euro en captar inversores, pero al final si captas empresas, el león siempre tiene hambre y siempre va a comer carne, por lo tanto, están continuamente, como su trabajo es analizar y después decidir cuál encaja más en su proyecto, en su tesis, etcétera, pues es el volumen que estamos viendo, ¿no? Y no solo españoles, sí que la mayoría son españoles, pero también hay internacionales. Y hay 3 tipos de inversores, como os decía, financieros, que están los private equities,
Están los search funds, que son fondos de búsqueda. Son fondos que tienen normalmente 2 años de vida, porque los inversores de estos fondos financian la búsqueda de una pyme con falta de relevo generacional durante 2 años. Cuando la encuentran, el equipo que ha levantado el fondo se pone a gestionarla. Es lo que se llama emprendimiento a través de la adquisición. Y está muy de moda. Os diría que la mayoría de search funds activos ahora en España, todos están en Dili, todos. La semana que viene con el equipo estaremos en la parte de Levante con una compañía que ha aceptado ya una oferta muy interesante. El propietario tiene 73 años y de repente ha recibido en cuestión de 20 días 7 ofertas indicativas. Ha seleccionado una, nos vamos a ir a acompañarle en este proceso, ¿no? Claro, cuando te comparan con una boutique tradicional, no tiene nada que ver. No cobramos nada a las empresas. Cobramos para ayudarles a que entiendan cómo se genera un teaser. Y lo generan ellos mismos, con un código, con tecnología. Y luego el que paga es el inversor, que es el que está comprando. O en todo caso también ayudamos a este mundo fragmentado de intermediarios, de brokers, a que sus clientes, que no queremos nosotros sus clientes, queremos ayudarles, conecten más rápidamente con inversores. Entonces, obviamente, si hay éxito, nosotros de sus fees cobramos un porcentaje, ¿no? Pero no cobramos a la empresa. ¿Por qué tengo que cobrar yo del esfuerzo de una familia? No, yo te ayudo para estandarizar la información. Yo, Dili, ¿eh? Esto es un esquema de lo que estamos viendo estos primeros meses, de cómo de rápido se puede acelerar un deal a través de la tecnología, ¿no? Tradicionalmente, o los procesos tradicionales tardan entre 6 y 8 meses en firmarse, luego hay un closing que de repente puede tardar muchísimo más y luego o puede no suceder, ¿no? Por ejemplo, hace poco salía que Microsoft compraba Activision por 70 y pico billion de dólares. Pues ahí salía que competencia nos lo ha dejado. El breakup fee han sido 2 billion de breakup fee. O sea, 2.000 millones. Ya. Solo por 2.000 millones solo por cerrarlo. Pues lo mismo pasó con Aon. Aon se iba a fusionar con Willis, o sea, la primera con la segunda, creo que fueran 90 y pico billion de valor. Competencia Estados Unidos, la SEC, no. 2.500 millones de fee por cierre. Y bueno, y luego, por eso es importante lo que decía Manuel de los reps and warranties. O sea, yo estoy seguro que todas estas operaciones tenían un seguro ligado a eso, que es el que paga. Que es el seguro que paga estos fees, entiendo. Bueno, para explicaros cómo los deals suceden y cómo es rápido, pues un inversor entra, ¿no? Rellena su tesis, normalmente el mismo día que entra. En este caso, hemos puesto un caso que la empresa entra 15 días más tarde. ¿Me escucháis bien? Ahora. Entra 15 días más tarde que lo que entra el inversor, ahí genera el teaser, ella misma genera el teaser, paga online y se publica, ¿no? Normalmente una vez publicada, cada semana se comparte a los inversores una lista de las últimas registradas y ahí es cuando, pues me interesa esta o no me interesa esta. Conectan, la empresa acepta y esto pues puede suceder en 40 días. Lo que estamos viendo es sumar 5 días abajo, 5 días arriba, ¿eh? Pero más o menos 40 días. A partir de ahí, se abre una ventana de Early Q&A de 10 preguntas, donde el inversor puede hacer hasta 10 preguntas al empresario. En M&A tradicional, el Q&A es recibido por el asesor y como yo no tengo ni idea del sector metalúrgico, lo que hago es, voy a la compañía y le digo, oye, responde. Y cuando viene otro inversor preguntando algo parecido, tengo que volver a hacerlo. Y no puedo molestar al director general 2 veces. O sea, ya me ha contestado, tengo que bucear por un Excel a ver cómo respondo, ¿no? Con tecnología, esto pasa en la plataforma y
cuando el empresario responde, si viene un segundo inversor mañana, en un mes o en 2 o en 3 meses, sea a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, o esté en Tokio o esté en Barcelona, la respuesta ya está en la plataforma y se le podrá dar la respuesta de manera automática. Exacto. Porque ya ha respondido, no hace falta que moleste al empresario. Entonces ahí sucede pues 45 días, ¿no? Luego ya obligamos, con esto tiene que ser suficiente, a poner una oferta indicativa. Y ahí es cuando generamos valor. De repente, a ser totalmente desconocidos por los fondos, ha recibido una. Y hay compañías que han recibido hasta 5 ofertas de industriales y de financieros. Y a partir de ahí ya empieza un proceso de negociación que sí se puede acelerar porque es interés de las dos partes hacerlo cuanto antes, como decían uno, y luego se cierra el deal, ¿no? Entonces, podemos cerrar deals en cuestión de 90 días. Entonces, aquí no hay temas regulatorios, porque son pymes, etcétera. Sí que es cierto que de la oferta indicativa al deal hay más fricción porque hay una parte muy personal, muy de proyecto, ¿no? Es mi bebé, ha sido mi vida. Entonces, por eso la función divulgativa de explicarles que, oye, formarás parte de algo más mayor, no es un fracaso, es un éxito, es una continuidad y encima capitalizas el esfuerzo, ¿no? Y eso es, bueno, un ejemplo. Y luego me gusta terminar con una frase es Víctor Hugo, es que ningún ejército, ¿no?, puede tener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo. Esto me gusta porque el ejército en este caso es la industria tradicional del M&A, pero el tiempo ha cambiado y la evolución natural es Dili. Así que nada, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Aprovechando que estamos aquí en la pela es la pela, ¿no? ¿Cómo se están valorando las compañías a fecha de hoy? ¿Múltiplos? ¿Valoraciones? ¿Quién se atreve a contestar? Venga. A ver, quitando sector inmobiliario, que ahí tenemos unas plusvalías latentes en activos inmobiliarios, cuando estamos hablando de empresas industriales, ¿no? Y no me refiero a startups que estamos vendiendo humo, en las famosas rondas de inversión que estamos viendo todos un poco tal, sino me voy al sector pyme, que es por el que estamos aquí, ¿no? Empresas con tradición, industriales. Yo lo que estoy viendo es EBITDA con un múltiplo, y el múltiplo ya depende del sector. Dependiendo del sector donde nos movamos, estaremos en múltiplos más altos o múltiplos más bajos, ¿no? Digamos más servicios un poco más alto e industrial un poquito más bajo. Es lo que estamos un poco viendo la tendencia del mercado. No sé si alguien quiere... ¿Guarismo sobre estos múltiplos? Sí, yo me puedo... ¿Qué es lo que quería preguntar? Sí, a ver, yo no sé, un poco, Tú tienes más... Yo me puedo mojar. Te puedes mojar más que yo porque sí. yo... Nosotros lo que vemos es que la pyme puede estar entre un múltiplo de 3,5 en general, ¿eh? Obviamente, como decía Manuel, depende del sector. Un sector que vende e-commerce y que crece rápido pues puede ser valorado más alto, pero una pyme tradicional, pues 3,5, 5,5 es lo que nosotros estamos viendo más. Obviamente hay algunas que por sinergias pues puede subir a 7, 8, pero cuando estoy hablando de pymes por debajo de 40 millones de facturación, ¿eh? Obviamente, si vendes una compañía mucho más grande, mucho más fondos, entra ya muchos otros factores que suben el múltiplo. Pero esto desde el mercado, desde Dili, lo que vemos es más o menos esto. Lo comparto, sobre todo pymes del sector industrial, que es muy amplio. Estamos hablando de múltiplos, yo sí, entre 4 o 5 y algunas 6, pero vamos. Y así no obligamos, no hacemos que 2 inversores se mojen en el número. Dado que Rosa ha dicho que el precio está caro y lo va a bajar, ¿eh? Yo quería haceros unas preguntas. Obviamente todos nos reflejamos en los éxitos, pero yo creo que aprendemos de los fracasos. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que no lleguemos a la conclusión de los procesos de fusión? Tema de precio, tema de falta de información, tema de los due diligence que no acompañan en el proyecto,
tema de la permanencia familiar en positivo o en negativo, es decir, aquellos que quieren continuar pero es difícil que puedan continuar, o aquellos que quieren dejar porque los baby boomers ya abandonan y los que la van a continuar en términos familiares no quieren seguir ese proyecto familiar, en positivo o en negativo. Y luego también ver el papel que tiene la financiación no bancaria. Yo recuerdo como el profesor Estapé y el profesor Jané, catedráticos de Política Económica de la Universidad de Barcelona, nos venían a decir que el desarrollo económico español de los 60 se financió con letras a 90 días. Pero no dejaba de ser una responsabilidad, porque si a cabo de 90 días no te la renovaban, la cosa era un poco peligrosa, ¿no? Y por lo tanto, como básicamente la financiación bancaria está muy enfocada sobre todo al tema del circulante y a una parte del fondo de maniobra o activos más fijos, pero sobre todo la idea de que la financiación no bancaria puede consolidar, apoyar y reforzar todos los procesos de expansión, de inversión, de transformación, y por lo tanto con fondos a largo plazo, aunque no con carácter permanente, o sea que la gente no se crea que se va a casar como antes para toda la vida, ¿no? Y luego tenía también, con respecto a DIL, decir que posibilita una plataforma para que la carne entre, si me permites la expresión, me ha hecho gracia, que vosotros sois el transportista de esta carne a los comensales que son o industriales o financieros, y que obviamente el coste no lo paga el que produce la carne o el que tiene la carne, sino el que se come ese plato de carne. Muchas gracias y me podéis contestar. La primera de por qué puede fracasar una posible venta es que sabes que las empresas familiares normalmente suelen tener varios accionistas dentro de la misma familia y muchas veces los acuerdos que hay, porque uno, pues a uno le piden de quedarse, al otro no, y pueden haber diferencias en ese aspecto que hagan que al final la transacción no se haga, ¿vale? Y también el hecho de que ya no solo es el tema de precio, porque cuando tú has creado una empresa es como un hijo tuyo, ¿no? Por lo tanto, miras mucho si te llevas bien, ese feeling que puedas tener con las personas que se van a quedar con la empresa. Que, bueno, al final dices, pero si me voy a ir, ¿qué más te dan? Pues no, hay un apego emocional en las empresas familiares que hacen que a veces, claro, cuando hablamos que sea un fondo, si es otra empresa es más fácil porque suele haber más empatía, suele haber más feeling, ¿no? Pero cuando es un fondo, claro, un fondo va a lo que va y va a estar el tiempo que va a estar, ¿vale? Y normalmente es un tiempo limitado de 5 años. Por lo tanto, eso a veces causa un poco de malestar. Y esto suele ver, sobre todo esto, el tema de que entre accionistas no ven. Y otra de las cosas que también es el tema fiscal. Es decir, las empresas familiares no están preparadas para las ventas y depende de cuál sea tu posición, la incidencia fiscal que vas a tener con la venta de esta empresa va a ser diferente. Por lo tanto, esto también puede ser una limitación.